Hoy la cosa va de dúos. De dos, pero en concreto el protagonista es uno de ellos. Bueno, antes de que me líe, también un dúo somos ya Jaime Ojeda y quien te habla José Luis Martín en estos ratitos musicales. Que vamos sumando poco a poco cada podcast del mundo de la música y estoy seguro de que estas historias te van acompañando y te van abriendo la mente de lo amplio que es el mundo de la música y todas las curiosidades que hay detrás de él. Pero como te decía, hoy la historia va de dúos, del dúo formado por Elton John y Bernie Taupin, pero en concreto el protagonista no es Elton John, sino Bernie Taupin. El hombre que ha puesto pues la letra a gran cantidad de canciones de Elton John desde los años 70 y que ahora pues cumple más de 70, unos cuantitos más, pero va a ser Jaime Ojeda quien nos cuente la historia de Bernie Taupin, este mago de la letra que junto a Elton John han conseguido grandes canciones a lo largo de toda la historia de la música. Claro que yo pensando, es mucho decir que Jaime Ojeda y yo somos como Elton John y Bernie Taupin porque estamos hablando de palabras mayores. Pero bueno, a ver qué opina él. Jaime, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola José Luis, ¿qué tal? Pues muy bien, muy bien. Pues la verdad que, pues Se me ha ido la mano, se me ha ido la mano, ¿eh? bueno, oye, todo depende del el cristal con el que se mire, ¿no? La verdad También. que, bueno, pues la verdad que es una sociedad, digamos, de la que vamos a hablar, aunque siempre, digamos, que la verdad que hablar de Bernie Taupin conlleva hablar de Elton John, pero yo creo que Bernie Taupin por sí solo tiene muchísima entidad como para hablar de él solo, aunque, bueno, como siempre saldrá a la luz Elton John, pero sí, la verdad que vamos a hablar en este capítulo del podcast de una figura que yo creo, José Luis, que yo no sé si es menos conocida de la sensación que yo tengo. No sé tú qué sensación tienes de Bernie Taupin y de, digamos, un poco el conocimiento que puede tener la gente, aunque siempre los letristas, si no son los propios cantantes, siempre quedan un poco como escondidos, ¿no? Como un poco anónimos. Yo creo que en el caso de él, independientemente Ujú. de la película Rocketman, que se le dio más Sí, conocimiento y sí. se les puso un poco más, yo lo conocía, fíjate, y lo conocí hace muchos años cuando incluso creo que Elton John sacó un disco y yo no sé si decía las mejores letras de Bernie Taupin o dentro del disco lo nombraba, le nombraba. Creo que él en concreto sí ha tenido más presencia que otros letristas, que otras personas que han escrito Ujú. canciones. Tú imagínate, por ejemplo, yo qué sé, me viene a la mente José Luis Perales, que ha escrito canciones para muchísima gente y quien le conoce por sus éxitos, no por las canciones que ha escrito para otros. Con lo cual, Claro. creo que en el caso de Bernie Taupin sí ha tenido un reconocimiento, quizá nunca un letrista va a tener el reconocimiento que debería tener, pero en el caso de Ujú. él sí por lo menos se le ha nombrado y yo por lo menos creo que sí ha estado presente. Sí, que no es tan desconocido No, como otros letristas, ¿no? no sé si tú tienes la percepción contraria o opinas lo mismo, pero también luego ya a partir de Mm. Rocketman ya la película pues le dio también Sí, su puntito de estás aquí, eres quien eres y eres importante. sí, sí, sí. La verdad que, hombre, hubiese sido tremendo que en la película Rocketman Ujú. hubiesen ya no solo, ya no te digo ni siquiera que no apareciera, ¿no? Pero digamos tocarlo así de soslayo, ¿no? Hubiese sido tremendo porque si hablamos de Elton John hay que hablar sí o sí de Bernie Taupin porque yo creo que son, sin ánimos de exaltar de forma de sobremanera a Bernie Taupin, yo creo que son un 50-50. Sí, sí, es Eh, so- justo lo que yo tenía pensado para el nombre de este podcast. Bernie Taupin, sí, la mitad de Elton John. total, Sí. total, total. Sí, y además, José Luis, hablando ahora contigo, se me ocurre, Ujú. por todo lo que he podido leer en estos años y por declaraciones de Elton John y demás, que Elton John, digamos que también tiene buena culpa de esto, entre comillas lo de culpa, porque también él nunca ha omitido la figura de Bernie Taupin, todo lo contrario, siempre la ha exaltado, y es que, curiosamente, y digo curiosamente porque Ujú. es lo normal, pero es que en el mundo de la música, ya lo hemos comentado en otros podcasts, es muy difícil la convivencia, ¿no? Cuando te llega tanto dinero, tanto éxito, tanta fama, digamos que los egos suelen chocar de forma increíble, después uno suele traicionar al otro, bueno, siempre hay líos, ¿no? En el mundo de la música, pero Ujú. curiosamente, en el caso de Elton John y Bernie Taupin, de Bernie Taupin y Elton John, digamos que esa amistad perdura.
a día de hoy. Es decir, siguen siendo tan amigos, con los altibajos que tendrán amistades de tantos años, pero que siguen siendo amigos 50 años después. Así que yo creo que buena parte también de ello ha tenido Elton John, que siempre ha considerado a Bernie Taupin, más que su letrista, su gran amigo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues la verdad que creo que en lo que respecta a este extremo, pues yo creo que hay que alabar la figura de Elton John, que no ha querido dejar en el anonimato a su letrista, sino que todo lo contrario, siempre ha dicho que sin Bernie Taupin no habría llegado donde ha llegado. Y se me ocurre, José Luis, que el otro gran, o la otra gran letrista que digamos que sí yo creo que puede conocer buena parte del público es Diane Warren, la norteamericana, Mm, sobre todo porque yo he perdido las nominaciones a los Oscars, porque es especialista en componer estas canciones para bandas sonoras que son siempre unas baladas muy agradecidas y demás, mm. aunque Diane Warren después tiene grandes composiciones, pero yo creo que es la otra gran letrista que digamos que sí puede tener una mayor presencia así en el mundo de la música pop, al menos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, digamos que este podcast y a través de este tema que tocamos hoy, que es que Bernie Taupin cumple 72 años, pues rendir un modesto, ¿no?, homenaje a gente que se curra las letras de canciones que, sin duda alguna, son el 50% del éxito de una canción. Y en el caso de Elton John parece que tienen vital importancia, ¿no? Porque era crear la letra y él poder extraer la música, ¿no? Poder ponerle acompañamiento a ese texto que siempre en las letras de Elton John han sido muy importantes porque contaban grandes historias, ¿no? Supongo que el éxito de Elton John no solo ha sido el ritmo que le daba a las canciones, la melancolía que le aportaba algunas de ellas, sino también todo el contenido que venía intrínseco, ¿no? En todas esas grandes canciones que todos hemos disfrutado. Sí, de hecho, en la película Rocketman podemos ver cómo el proceso creativo de Elton John, la mayoría de las veces comienza con las letras de Bernie Taupin, ¿no? Uh-huh. Y es curioso porque podemos ver que claro, en aquella época, años 70, 60 y 70, en los que digamos que no tenías otra forma de comunicarte o la más usual era cartas, pues Bernie Taupin le mandaba cartas a Elton John, él recibía la letra y él se ponía a componer, ¿no? Entonces, bueno, pues digamos que es una forma de componer muy, muy, muy curiosa y en la que, tal y como tú dices, pues digamos que las letras de Bernie Taupin inspiraban luego a Elton John, que a veces sacaba melodías muy rápido por la profundidad de letras, ¿no?, que le había mandado su gran amigo y gran letrista Bernie Taupin, que digamos que no solo ha trabajado, además, José Luis, para Elton John, aunque su gran porcentaje de trabajo es para Elton John, pero fíjate que Elton John no le ha exigido tampoco exclusividad, ¿no? Que digamos que podría haberlo hecho, ¿no? En plan, oye, tú eres aquí un letrista de primera categoría, pues no le escribes letras a nadie más y trabajas para mí o trabajas conmigo. Claro. Pero no, Bernie Taupin, yo creo que eso también entre artistas pues se entiende. Ha hecho letras para gente como Cher, como Alice Cooper, como Rod Stewart, así que Bernie Taupin ha trabajado con lo más, digamos, exigente y también, digamos, elitista del mundo de la música. Así que vaya con Bernie Taupin, que cumple 72 años y se puede jactar de haber trabajado con grandes artistas, José Luis, en una historia que empieza en 1967, cuando Bernie Taupin, bueno, pues ya hacía sus primeras letras, le gustaba escribir y vio un anuncio publicado en esa fenomenal publicación musical británica que es New Musical Express, y bueno, un sello discográfico llamado Liberty Records, esta compañía, que buscaba nuevos compositores. Y bueno, y ahí te va que Bernie Taupin pues respondió a este anuncio y se le asignó a Elton John. Y digamos que ahí comenzó la historia con altibajos, pero que le sigue uniendo. Y mira, y ahora con 72 años, pues Bernie Taupin, digamos que ha conseguido todos los logros habidos y por haber para un artista.
Sinceramente, claro, quizá a lo mejor la vida del uno y el otro habría sido diferente si no se hubiesen sumado, ¿no? Si no se hubiesen unido. Ujú. Imagínate un Simon and Garfunkel, cada uno por separado antes de lograr el éxito, ¿no? Uno piensa que habría sido, ¿no? De cada uno si estos dos no se hubiesen sumado nunca. Es cierto, porque la verdad es que José Luis es una simbiosis casi perfecta, ¿no? Ujú. Porque yo, bueno, pues la verdad que conozco pocos casos en los que un artista se fusione de forma tan bonita, ¿no? Y que parece que no sé, que Bernie Taupin como que le tenía cogido el truquito a Elton John para proporcionarle letras que después inspiraran a Elton John, ¿no? Que después ha hecho melodías siempre tan increíbles. Todo esto le ha llevado a Bernie Taupin, José Luis, también a ser nombrado comandante de la Orden del Imperio Británico, que es, digamos, un honor que ostentan los miembros que hacen servicios excepcionales al país, ¿no? Y en este caso en el mundo de la música. Y bueno, y la verdad que si fuéramos digamos, a enumerar los éxitos de esta pareja, pues serían, digamos que casi inacabables, ¿no? Porque son más de 30 álbumes que han grabado juntos y la verdad que bueno, que tenemos ahí canciones como Your Song, como Rocketman, como Don't Go Breaking My Heart, como I'm Still Standing, que es una canción muy importante para Elton John, o Don't Let the Sun Shine Down on Me, y bueno, y muchísimas más, ¿no? Decir que I'm Still Standing yo creo que es una canción clave en la carrera de Elton John, porque venía de una época muy mala, tanto personal como artística, y necesitaba reafirmarse como artista y volver al éxito, algo que es muy difícil, José Luis, porque tú te puedes reafirmar como artista, pero no tener ese éxito, y digamos que Elton John siempre ha aunado el ser un gran artista con tener muchísimo éxito y muchísimas ventas, y eso yo creo que es muy difícil, y Bernie Taupin le dijo, oye, tengo una letra que me ha salido casi sola esta noche, te la voy a mandar y yo creo que a esto tú le puedes sacar mucho partido y yo creo que puede ser el renacer de tu historia. Y la verdad que sí lo lograron, ¿eh? Una canción maravillosa, una canción que mira que Elton John tiene canciones, José Luis, y yo ahora te preguntaría, digamos, ¿cuál es tu canción favorita de Elton John? Uf. A mí me cuesta muchísimo porque, claro, cuando descubrí a Elton John, digamos que escuché sus clásicos, pero después me puse a escuchar sus discos y entresacaba canciones que no son muy famosas y me gustaban. Al Ujú. final, evidentemente, las que más escuchas son las que más se te van quedando, pero es muy difícil. Pero a mí, digamos que la de I'm Still Standing, siempre ha sido, yo creo que mi favorita, Hmm. empatando con la de I Guess That's Why They Call It the Blues, que me Sí. parece una canción, Ah, no sé, me parece impresionante, pero claro, es que te aparece Your Song sí. y dices tú, madre mía, ¿qué hago ahora, no? ¿Qué hago ahora para poner en un podium las canciones de Elton John? Pero yo creo que me quedo con I'm Still Standing por todo lo que significa en la carrera de Elton John, por cómo también no es que me marcara a mí, sino Ujú. cómo la escuché y cómo la recibí y cómo después en MTV vi el vídeo que está grabado en, En en Canarias, Niza, ¿no? en Ah, la, en en la Ibiza, Costa perdón. Azul. Es verdad, en Ibiza, sí, 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 es verdad. en Niza, en la En Costa Niza. Azul. Ah, yo En pensé que Niza, era sí, sí, Canarias, no sí. sé por qué, me vino a la cabeza que era Canarias y Canarias. estaba confundiéndolo con el vídeo de Rick Astley, que fue el que se grabó en las canteras. Sí, 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 sí. Pues eso lo desconocía, que Rick Astley tenía Sí, un sí, videoclip sí. grabado en las canteras. Sí, 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 sí. Vaya. Pues ese vídeo grabado en Niza Ujú. también me encantó y decirte que ese videoclip me metió la venita de querer ir a la Costa Azul. Siempre, bueno, desde niño, desde que vi ese vídeo, oye, pues la Costa Azul se convirtió en un objetivo. Y después finalmente, bueno, pues he podido estar por allí, por las playas donde se rodó el videoclip y la verdad que entiendo el buen gusto de Elton John de Mm. irse a rodar allí a Niza. Y bueno, y cada vez que estoy por allí he podido ir un par de veces porque además si te vas en coche hasta Barcelona, un viaje súper recomendable es recorrer la Costa Brava y luego pasar a Francia
y hacerte la Costa Azul. Es, vamos, un viaje además muy placentero, con buenas carreteras. Pero la verdad que estar llegando a Niza y ponerte como banda sonora esta canción de Elton John es una experiencia bonita que pude realizar y que por eso yo creo que esta canción es mi número uno de Elton John. No sé cuál es la tuya, José Luis, si tienes Uf. alguna historia de él. Es que, sinceramente, como tú dices, tiene tantas que... Y las tres que has nombrado me parecen espectaculares. Yo, por ejemplo, hay una también que es digamos, la anécdota o la curiosidad que traigo en el día de hoy, que es Goodbye Yellow Brick Road, que Ujú. sale en la película Rocketman, bueno, tal y como te muestran la canción, también es como una historia, ¿no? Muy, muy profunda que dices, oye, llega al corazón. Luego la canción, pues que le dedicó a Lady Di cuando falleció, Ujú. que Sí, cambió la letra justo para ese momento. Made in England también es otra de las grandes canciones. Rocketman me encanta también, es otra de las canciones, pero luego, como dice Your Song, es brutal. Es una balada que te pone los pelos de punta. Luego las versiones que se han hecho con digamos, una integración del lírico con la canción original es como, wow, ¿qué hay aquí, no? O sea sí, que, sí, sí, sinceramente, vamos, tiene mucho, mucho Elton John y seguramente se me quedan muchísimas y muchísimas. tendré que pensar cuál es la que más me gusta de él porque es que creo que me costaría muchísimo. Tú por lo menos lo tienes, entre comillas, un poco claro. Pero que a mí, Sí, la verdad, sí, sí, sí. Yo la verdad que uff, por una serie de circunstancias sí, sí. lo tengo claro y es que también esa canción I'm Still Standing, José Luis, Sí, te sí. la pones en un día así un poquito gris, sin sol, oye, Mm, que necesitas una dosis de energía musical mm. y esa canción desde el primer compás te la proporciona. La verdad que es una canción mágica que la he escuchado, la verdad que cientos de veces, por no exagerar, y me parece increíble. Como decía José Luis, tenía por aquí apuntado un dato, y es Sí. que cuando se edita esa canción Candle in the Wind, de homenaje, ¿no?, a Diana de Gales, a finales de los años 90, esa canción vende más de 33 millones de copias. O sea, una barbaridad, ¿no? Qué pasada. Y es el sencillo más vendido en la historia del Billboard. Así Qué barbaridad. que estamos hablando de palabras demasiado mayores, ¿no? Muy, muy Mm. mayores. Pues por canciones como estas y toda su carrera, en el año 92 fueron incluidos en el Songwriters Hall, algo así como digamos que el reconocimiento a escritores, ¿no? A compositores. Y bueno, pues ser incluidos ahí ya es como en plan, bueno, pues ya están en el Olimpo del reconocimiento, ¿no? Mm. De escritores de canciones. Así que tú imagínate, 33 millones de copias de una sola canción, de un solo single, pero vendidos físicamente. Sí, No sí, estamos sí, sí. hablando de ventas digitales que, digamos, ahora, ¿no?, en los tiempos que vivimos sería como más fácil porque están a golpe de clic. Aquí tenías que ir a la tienda, comprarlo, pagarlo, tener el single físico. Así que hay Mm. 33 millones de singles danzando por el mundo con ese Candle in the Wind. También, sin duda alguna, llevado por todo lo que rodeó, ¿no?, al fallecimiento de Diana de Gales, que todos sabemos que era gran amiga de Elton John y también, por ende, de Bernie Taupin. Sin duda. Así que, José Luis, celebrando el cumpleaños de Mm. Bernie Taupin, y como nos temíamos, pues al final también íbamos a hablar de Elton John. No podía Claro. ser de otra forma, pero sobre todo darle valor al protagonista de este podcast, que es Bernie Taupin, que por cierto eh, adquirió la nacionalidad norteamericana y vive en California. Mm. Así que Ah. tiene doble nacionalidad, norteamericano y británico, y vive en California. Yo creo que como ya semi retirado de la música, prefiere el sol californiano Hombre, al frío, la lluvia y el mal tiempo del Reino Unido. yo creo que como bien lo acabas de decir, está claro que el solecito, después de haber viajado por el mundo, es decir, creo que me Sí, voy a sí, quedar sí. por aquí, el hombre no es Pues sí. bobo y también tendrá dinero para permitírselo y vivir tranquilamente, que bueno, que también se lo ha ganado, porque yo creo que cuando la creatividad consigue ese éxito, está bien pagada sea el precio que sea, que vemos que muchos ganan dinero por nada y esto es, la música es eterna y las letras también lo son, con lo cual bien reconocido está. Pues la verdad que sí, la verdad que sí. Aquí tenemos a Bernie Taupin, pues eso, viviendo en California. Y José Luis, un buen ejercicio de investigación sería saber cuánto le reportan los royalties a este hombre, Uf, anualmente. Tiene que pues ser, una barbaridad. tiene que ser.
Sí, tiene que ser una cifra Escalofriante. muy, muy, muy alta. Muy, muy alta. Pues, por ejemplo, Elton John ahora está haciendo esa tremenda gira de despedida, ¿no? Que lleva una gira ya de más de 2 años, haciendo esa gira de despedida de los escenarios y bueno, y los derechos de emisión y de todo lo que se utilice para publicidad y todo lo que genera. Tú imagínate nosotros que hicimos así una pequeña lista de cabeza, ¿no? De grandes éxitos, suma y sigue con todos los que han hecho, pues la verdad que sí, que seguro que tiene un semi-retiro porque él sigue componiendo. Además, él también es artista. Y entonces, bueno, pues supongo que estará muy contento allí en California y bien merecido lo tiene, así que desde aquí le deseamos un feliz 72 cumpleaños, allí donde esté. Efectivamente, que nos estará escuchando seguro, seguro que sí. Seguro, Seguro que segurísimo, sí. segurísimo. Y sacará una canción de este dúo de podcast que dirá, mira, otro dúo bueno, que le va a venir de maravilla. La curiosidad que yo tenía, Jaime, para acabar, era sobre la canción, como te decía, Goodbye Yellow Brick Road, que fue escrita por Bernie Taupin para el disco homónimo de Elton John. Y aproximadamente fue escrita, si no me equivoco, lo estaba buscando por aquí, en los años 70, estaba muy influenciado por el soft rock de los 70, pero detrás de toda esta canción está una película. Y es que El Mago de Oz fue la primera película que Bernie Taupin había visto y utilizó las imágenes de las letras relacionadas con su propia vida como el deseo de volver a las raíces. O sea, se basó en la película como una vuelta a una vida mejor de la que tenía el narrador, con lo cual había algo de infantil, algo de sueño, de esperanza detrás de esta canción de 1973 y que llegó a las 10 mejores canciones de Reino Unido, Estados Unidos. En el 2010 la revista Rolling Stone la ubicó en la número 380 de las 500 mejores canciones y bueno, y fue una de las canciones muy muy reconocidas que para algunos, pues ya sabes lo que pasa, consideran la mejor canción de Elton John, pero luego aquí ya entramos en que cada uno tiene la suya. Sí, sí, ahí ya entran, bueno, pues cada uno tiene su historia con las canciones y sus gustos, y la verdad que es lo que hablábamos en este podcast, que cuando tienes tantos éxitos, y ya no solo éxitos, sino tan buenas canciones, que aunque no hubiesen sido éxitos, José Luis, son canciones míticas y que nunca, vamos, que nunca desaparecerán, ¿no? De la historia de la música, así que bueno, pues realmente asombroso y mira, pues la historia curiosa tras ese Goodbye Yellow Brick Road. Como decimos siempre, detrás de cada canción hay una historia que es bonito investigar y conocerla porque te lleva a un montón de cosas más. Efectivamente. Jaime, pues un placer haberte escuchado, haber conocido más sobre Bernie Taupin, sobre su música, sobre su letra en este caso y bueno, y haberlo contado en este podcast que creo que ha quedado bastante completito, que es lo que siempre buscamos. Pues sí, la verdad que, como siempre, encantado de participar en otro episodio, en otro capítulo de este podcast. Y José Luis, para despedirme, la verdad que no es, digamos, de mi mejor gusto, digamos, despedirme con comunicar fallecimientos, pero yo creo que ya que hablamos de música, sí, pues tenemos que comunicar el fallecimiento hace un tiempito no muy largo de Vangelis. Sí, sí, Y cierto. y de Fletcher, uno de los componentes de Depeche Mode. Yo creo que de Depeche Mode no hemos hablado todavía en este podcast. No, no. De Vangelis sí que, curiosamente, Sí, en el sí que hablamos de Vangelis y Blade de su... Runner. En el Exactamente, capítulo 87, para quien lo quiera buscar, en el capítulo 87 lo encuentra, Vangelis y Blade Runner, correcto. exactamente. Hicimos esa rememoranza, ¿no? De cómo fue toda la historia, muy curiosa, además muy, muy, muy interesante, de cómo llegó Ridley Scott hasta Vangelis. Y bueno, tristemente tenemos que comentar eso, ¿no? El fallecimiento del gran músico griego y recientemente el de uno de los miembros fundadores de Depeche Mode. Así que tocará dentro de poco preparar algo de Depeche Mode para rendir homenaje y para hablar un poco de este grupo que es también, digamos, santo y seña de la cultura y de la música británica. Y bueno, yo creo que va tocando ya también hablar de Depeche Mode, así que nos lo apuntamos por aquí para próximos capítulos. Efectivamente, pues apuntado queda, Jaime, y bueno, para dentro de nada seguramente sabremos un poquito más también de Depeche Mode, quien no lo conozca, que es otro de los grandes grupos que hay que tener en cuenta porque merece mucho la pena escuchar también a
a ese grupo que marcó también su tendencia en los 80, me atrevería a decir, ¿no? En mediados de los 80 aproximadamente, por ahí ya a principios de los 90, ¿no? Justamente, sí, Por sí, ahí. aunque ellos tuvieron unos comienzos, sí, eso, comienzos de los 80, siempre hay que, digamos, rascar un poquitito porque siempre hay un antes del antes, Claro. pero sí, sí, ahí fue su época predominante hasta la actualidad que siguen editando música. Así que ahí queda apuntado y hablaremos de ello. Pues Jaime, como siempre, un placer este ratito musical y que tu podcast te acompañe. Dentro de poquito nos volvemos a encontrar aquí en World Media. Pues sí, nos encontraremos de nuevo en World Media con nuevas aventuras musicales que estaremos contando, como siempre, con mucho gusto. Así que para todos, un saludo muy fuerte, un abrazo y a cuidarse. Hasta luego, Jaime. Chao. Hasta luego. Y está claro que cuando las cosas funcionan, como es el caso de Jaime Ojeda y quien te habla, que tenemos buena sintonía, nos llevamos de maravilla y compartimos mucho gusto, sobre todo el musical, pues esto puede durar años y seguramente puede tener bastante éxito. Así que creo que detrás de Bernie Taupin y Elton John, pues fue lo que ocurrió. En nuestro caso, está muy lejos de llegar al de ellos, pero bueno, siempre está bien tener a alguien con quien conversar de música, y Jaime Ojeda es esa persona que sabe mucho y encima te lo traslada de una manera fantástica. Lo único que me queda, ya sabes, es recordarte que toda la actualidad, toda la información la encuentras en worldmedia.es y ahí pues puedes encontrar todos estos podcasts y muchos más. Y sabes que como siempre lo único que me queda por decirte es que tu podcast te acompañe. Hasta luego.